Muy bien. Entonces, ¿a qué vamos nosotros cuál es nuestro objetivo para la desfibrilación temprana? Es optimizar o tener más cantidad de porcentaje de supervivencia del paciente que ha entrado en parada cardiorrespiratoria. ¿Sí? Nosotros, como estudiantes, también ya como egresados, muchas veces tomamos cursos de lo que es el BLS o el ACLS, pero miren aquí el porcentaje, lo que dice el AJA en la actualización del 2020, donde dice que a pesar de tener muchos cursos que pueden llevar varios entes de la sociedad, solamente el 40% de los que sufren parada cardiorrespiratoria van a recibir lo que es el RCP sin experiencia médica por personas que no tienen. En cambio, de ellos, solamente el 12% van a utilizar una desfibrilación temprana. Por ende, cuanto más temprano nosotros podemos adquirir un desfibrilador, va a ser mayor lo que es el grado de supervivencia del paciente. Para ello, nosotros cuando estamos en el escenario de una parada cardiorrespiratoria y hacemos el llamado, debemos coordinar con el servicio de emergencias médicas para que nos puedan traer el desfibrilador portátil o manual para poder realizar la descarga. Entonces, ¿cuál es el objetivo también? Que nosotros debemos de desfibrilar lo más antes posible. Si es mejor 3 minutos antes o 3 minutos después de la parada cardiorrespiratoria, debemos desfibrilar para que el porcentaje de supervivencia sea mucho mayor. Entonces, la desfibrilación temprana, como vemos, si pasa cada minuto, vamos a perder 10% de sobrevivencia de la víctima, ¿sí? Si estamos en la calle, por lo mucho, debe pasar 5 minutos para obtener el DEA o el desfibrilador manual y dentro del hospital 3 minutos. Ahí vamos a tener una alta tasa de supervivencia de la víctima. Entonces, cuanto menor es el tiempo de adquirir un desfibrilador y hacer la primera descarga, mucho mayor va a ser la supervivencia de la víctima en parada cardiorrespiratoria. Entonces, el TEA es un resucitador portátil, ¿qué es lo que vamos a tener que utilizar? Pero este equipo puede ser utilizado por cualquier persona que no tenga entrenamiento médico o tenga conocimientos de resucitación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que maneja el DEA o adquiere el DEA? Es seguir las instrucciones. Entonces, como vemos aquí, son equipos fácil de manejar, 3 botones, inclusive algunos son de 2 botones. En la facultad tenemos uno color verde con tapa parecido a esto, pero es verde. ¿Y qué es lo que se hace? Se destapa, solo prende y a continuar con las indicaciones y no adelantarnos de él. Entonces, a diferencia del desfibrilador manual, que aquí vemos, un monitor, varios botones, donde vamos a tener, en vez de, este, aquí vamos a tener lo que son las palas, ¿sí? En vez de los parches que viene a ser el desfibrilador externo automático. Aquí tenemos parches y en el otro lado tenemos las palas. Cada pala tiene su nombre, pala external y pala apex. Entonces, nosotros vamos a ver que aquí primero debemos de encender el monitor para poder saber en qué ritmo de parada se encuentra el paciente. Para ello, nosotros debemos conocer cada uno de los ritmos de parada, si son desfibrilables o no son desfibrilables. Aquí el desfibrilador manual va a tener la selección del tipo de onda de choque, ¿sí? Tipo de onda de choque, si es monofásica o bifásica. Monofásica va a ir de un parche o de una pala hacia la otra pala, principalmente de la pala del ápex hacia el external, una sola descarga. En cambio, cuando es la onda bifásica, va
ambas parches o ambas palas van a proporcionar la descarga. Por ende, nosotros necesitamos mucha más carga cuando se da con la onda monofásica, en cambio, en la onda bifásica, menos carga. Entonces, ¿cuáles son los pasos universales para realizar la desfibrilación? Lo primero que tenemos que hacer es encender el día, no es adelantarnos los pasos. Otros se ha visto por error que hacen primero, sacan los parches, colocan los parches y último están encendiendo. No, lo que debemos de hacer es encender el DEA, seguir las instrucciones, colocar los electrodos, ¿sí? Va a pedir que se alejen para analizar y posteriormente entregar la descarga. Aquí vemos los lugares donde van los parches o las palas, ¿no? El primer parche que va en el lado derecho va en la zona infraclavicular derecha, en continuación con la línea media clavicular o en el segundo espacio intercostal. El otro parche va en el quinto sexto espacio intercostal con intersección con la línea axilar anterior o la línea axilar media. Entonces, estos son los dos puntos que debemos de recordar para utilizar el DEA o el desfibrilador manual. Vemos aquí que hay una distancia considerable para que la descarga sea efectiva. ¿Sí? Si es monofásica, del parche apex hacia el external, o si es bifásica de ambas parches, los dos se van a convertir en emisores y receptores de la descarga. Entonces, ¿qué sucede si nosotros colocamos muy cerca lo que son los parches? No va a atravesar o no se va a dar la descarga hacia los ventrículos. Lo que nosotros necesitamos que se dé la descarga a los ventrículos para que se dé el retorno espontáneo de la circulación. Entonces, ¿cuánto de energía debemos utilizar si es una onda monofásica? Una onda monofásica podemos empezar desde 250 hasta 360 joules. En el caso pediátrico, se da a 2 joules por kilo de peso, subsecuentemente de 4 joules, seguido de 6, no pasar los 10 joules por kilo de peso ni tampoco los 360 joules. Si es bifásica, empezaremos con 120 joules, un máximo de 200 joules. Recuerden que cuando es bifásica no necesitamos mucha la energía para poder hacer la descarga y obtener el retorno espontáneo de la circulación. Al momento de analizar, nosotros tenemos que estar alejados, no tenemos que estar moviendo, sino vas a tener un censo inadecuado. ¿Sí? Y al momento de hacer la descarga, lo mismo, tenemos que permanecer alejados para entregar la descarga. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer si es un ritmo de parado, si es un ritmo, desfibrilable o no desfibrilable. ¿Sí? Nosotros vamos a tener escenarios, dos escenarios, como ya les mencioné, que el ritmo se desfibrila o no se desfibrila. Los que no se desfibrilan, inmediatamente nosotros debemos de realizar el RCP, ¿sí? Hasta que consigan el desfibrilador. En cualquier momento, antes de terminar los 5 ciclos de 30 compresiones con 2 ventilaciones, podemos interrumpir y realizar la descarga cuando es desfibrilable. Cuando no es desfibrilable, inmediatamente iniciamos el DRCP y administramos lo que es la epinefrina, un miligramo por kilo de peso. Esto vamos a ver en lo que es el algoritmo. Nosotros ya conocemos lo que es el ritmo sinusal normal, ¿sí? ¿Cuál es el trazado electronormal? Cada uno de los tiempos, ¿qué onda va seguido de otra? Nosotros ya no necesitamos estar recordándolo con eso. Tiene que estar presente la onda P, el intervalo PR, no mayor de 0,20 segundos, tiene que estar seguido de los complejos QR, el ritmo tiene que ser regular y una frecuencia de entre 60 a 100 por minuto.
Entonces, ¿cuáles van a ser los ritmos desfibrilables? Los ritmos desfibrilables van a ser la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, como les he mencionado desde un inicio, si tenemos el paro cardiorrespiratorio, colocamos el monitor y vemos que es desfibrilable, inmediatamente realizamos la desfibrilación, ¿sí? Y seguido podemos hacer el RCP por 2 minutos para ver si hay el retorno espontáneo o no de la circulación. Después de esos 2 minutos, reevaluamos y vemos si está o no en un continúa en el ritmo desfibrilable o ha pasado al ritmo no desfibrilable. Entonces, si es un ritmo desfibrilable, continuamos y empezamos lo que es la epinefrina, ¿sí? A 1 miligramo por dosis y continuamos haciendo el RCP. Después realizamos una segunda evaluación para realizar una segunda descarga y después de la tercera descarga recién vamos a utilizar lo que es los medicamentos como la amiodarona o la lidocaína. Entonces, para ello nosotros debemos de reconocer cómo es una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular. Una fibrilación ventricular, miren, en el gráfico del lado derecho, en la parte superior, hay múltiples focos ectópicos, el cual van a comandar, según esté más cerca al haz auriculoventricular, la descarga va a ser mayor, que va a tomar, ¿sí? Y las ondas de la fibrilación ventricular serán más grandes. Cuanto más lejano del haz auriculoventricular y se encuentra en las fibras finales del haz de Purkinje, las ondas serán pequeñas. En cambio, en la taquicardia ventricular vemos que solamente hay un foco ectópico. Este foco ectópico va a comandar y va a dar una sola forma de la onda, ¿sí? Por eso se llama taquicardia ventricular monomórfica. ¿Sí? Es lo mismo. Si estamos en fibrilación ventricular, hacemos una descarga única con tratamiento efectivo, puede haber retorno espontáneo de la circulación. Entonces, ¿cuáles son las características de la fibrilación ventricular? El ritmo es mayor de 250 latidos, es caótico lo que es el trazado eléctrico, es irregular, no hay bombeo efectivo, es como si el corazón temblara y no se da contracciones efectivas. ¿Sí? Vemos aquí primero se está dando una taquicardia ventricular, después se torna caótico. En fibrilación ventricular no sabemos, hay ondas pequeñas, grandes, pequeñas, entonces para poder hacer la fibrilación ventricular tiene que haber ondas pequeñas y grandes sin un orden adecuado. Aquí vemos lo mismo, les expliqué por qué hay ondas grandes y por qué ondas pequeñas. Ondas grandes cuando está más cercano a lo que es el haz auriculoventricular y las ondas pequeñas es cuando está más lejano de ello o están en las fibras de Purkinje en los lugares finales. Aquí vemos lo mismo, a diferencia que va a haber tipos de fibrilación ventricular. Si es una fibrilación ventricular con onda fina, la amplitud de voltaje de las ondas va a ser entre 2 a 5 milímetros. Esto es casi una línea isoeléctrica, muy parecido a la asistolia. Entonces hay un diagnóstico diferencial entre la fibrilación ventricular de ondas finas con la asistolia. ¿Sí? Si es mediana o moderada, será entre 5 y 10, si es gruesa, menos de 15, no mayor de 10, o entre 15 y 10, y muy gruesa, mayor de 15. Igual, esta figura muestra una taquicardia ventricular y después de ello se torna en fibrilación ventricular. Ahora, la taquicardia ventricular hemos visto que va a ser de una forma, ¿sí? A diferencia de la fibrilación ventricular, este va a ser rítmico, no va a ser desordenado, caótico,
¿sí? Va a ser rítmico lo que son los latidos. Va a haber de diferentes características según el trazado, pero lo que nos interesa es la clasificación por la forma y el compromiso. Entonces, a nosotros nos interesa si es monomorfo o polimorfo, sin pulso. Eso es lo que nos va a llevar, o es un ritmo de parada cardíaca. Aquí vemos en otro que puede estar entre 100 a 140 latidos, puede ser sostenido o no, y pueden variar. Ahora, aquí vamos a ver lo que es lo mismo, ¿no? Está en un ritmo normal y empieza la fibrilación ventricular. Puede ser sostenida o no sostenida, ¿no? Esta es no sostenida y la parte de abajo, perdón, es sostenida. Lo mismo, una sola forma, taquicardia ventricular, sin pulso, y aquí vemos lo que es la variante de la taquicardia ventricular polimórfica y monomórfica. La polimórfica, dorsales de punta. Para que nosotros podamos diferenciar de la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular polimórfica va a tener un orden, va a ir increciendo y decreciendo, pero para ello debe aparecer un uso eléctrico que hace que las deflexiones positivas lo convierta en negativa. Es como si lo girara en su propio eje, pero recuerden que la característica tiene que ser increciendo y decreciendo para que se pueda cumplir este tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Lo mismo aquí, ¿sí? Vemos que las ondas son negativas, aparece el uso eléctrico y lo torna positivas. Aparece el uso y lo torna negativas. Lo mismo para aquí, ¿no? Vemos aquí la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular de una sola forma. El otro es los ritmos no desfibrilables, lo que estábamos hablando, donde no vamos a utilizar el DEA. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es inmediatamente hacer el RCP y lo más antes posible es la administración de epinefrina 1 miligramo por dosis cada 3 a 5 minutos. Ese es el tratamiento de los ritmos no desfibrilables. ¿Cuáles son estos ritmos no desfibrilables? Es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Recuerden que la actividad eléctrica sin pulso va a ser aquello que no va a transmitir el pulso mecánico, por ende puede haber la actividad eléctrica, pero no es de un trazado normal, ¿sí? Se menciona que puede ser cualquier tipo de trazado eléctrico, exceptuando lo que es el ritmo o la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Otros ritmos pueden ser, pero que no lleven lo que es el impulso mecánico que viene a ser el pulso, ¿no? Aquí vemos lo mismo, como le estaba mencionando, no tiene que colocarse en este grupo la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. La actividad eléctrica sin pulso, como se menciona, va a estar dado si son por complejos QRS anchos o estrechos, ¿sí? Se menciona que cuando son QRS estrechos, esto más que nada es de origen no cardíaco. Si son anchos, eso está relacionado con patología cardíaca. La sistolia, por ende, se va a mencionar que es una línea isoeléctrica del trazado. Es el de peor pronóstico. Se menciona que puede ser el fin de la vida, ¿no? Puede haber algunos impulsos eléctricos, pero de ondas P, pero tiene que estos ser menores de 6 impulsos, solo la onda P, y estaríamos corroborando que esto sería la asistolia. ¿Sí? Aquí vemos en el cuadro inferior del lado izquierdo algunos pulsos solamente de las ondas P que van desapareciendo y se tornan en la línea isoeléctrica. Entonces, aquí viene el algoritmo, ¿sí? Vamos a estar ante una parada cardiorrespiratoria.
Cuando estamos en la parada cardiorrespiratoria y tengamos al alcance o nos dan el desfibrilador manual, nosotros podremos saber si qué ritmo es. ¿Desfibrilable o no es desfibrilable? Si es no desfibrilable, inmediatamente, ¿qué hacemos? RCP, 2 minutos. Pero inmediatamente iniciado, tenemos que estar buscando una vía de acceso, sea intravenoso o intraóseo, y administrar inmediatamente la epinefrina cada 3 a 5 minutos. Nosotros debemos de considerar la capnografía. ¿Qué quiere decir? Si podemos intubar a ese paciente inmediatamente, estamos haciendo el RCP y estamos administrando lo que es la epinefrina, sería ideal. Ahí veríamos la calidad de nuestras compresiones torácicas, ¿sí? Después de ello, después de los 2 minutos, reevaluamos al paciente. Ya puesto la epinefrina, nosotros vamos a ver si es desfibrilable o no es desfibrilable. Si no es desfibrilable, continuamos con el RCP y la administración de epinefrina, continuando cada 3 a 5 minutos. Pero si es desfibrilable, nosotros tenemos que hacer la descarga, ¿sí? Realizamos la descarga, inmediatamente continuamos con RCP, ¿sí? RCP por 2 minutos. Vemos nuevamente o reevaluamos si es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, continuamos por otros 2 minutos, como le mencionaba al inicio, 2 minutos de RCP y continuamos con la epinefrina cada 2 a 3 minutos. Volvemos a reevaluar después de los 2 minutos otra descarga si continúa en un ritmo desfibrilable y ahí podemos administrar la amiodarona o la lidocaína. ¿Cuánto de amiodarona? Debemos administrar 300 miligramos en bolo y una segunda dosis de 150. Si no tenemos lidocaína, perdón, si no tenemos amiodarona, podremos utilizar lidocaína. Lidocaína, una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso y el siguiente de 0.5 a 0.75 miligramos por kilo de peso. Esto no es dosis, la lidocaína, es miligramos por kilo de peso. Entonces, chicos, nosotros debemos considerar, si estamos en la parada cardiorrespiratoria, considerar la intubación y obtener una capnografía para ver la calidad de compresiones torácicas que vamos a realizar. Para ello, nosotros debemos de saber si el paciente va a tener un éxito o no en la desfibrilación, en el retorno espontáneo de la circulación. Si es reversible o no la parada cardiorrespiratoria. Para ello, nosotros nos situaremos si ese grupo de enfermedades o patologías que tiene el paciente tiene las 5 H's o las 5 T's. Aquí vemos más grande, ¿sí? Iniciado el RCP, ritmo desfibrilable, no desfibrilable. Si es desfibrilable, primera descarga, hacer RCP por 2 minutos, inmediatamente buscar lo que es vía intravenosa o intraósea. Nuevamente reevaluamos si es desfibrilable o no desfibrilable y procedemos a administrar la adrenalina 1 miligramo por kilo de peso, realizamos nuevamente por 2 minutos el RCP, reevaluamos si es desfibrilable o no, y si sigue siendo desfibrilable, realizamos una tercera descarga, y después de la tercera descarga, realizaremos la administración de la miodarona o la lidocaína. En cambio, si no es desfibrilable, recuerden, lo primero es RCP, RCP, inmediatamente tenemos una vía de acceso, colocar la epinefrina o adrenalina cada 3 a 5 minutos hasta que se convierta en desfibrilable o haya retorno espontáneo de la circulación y procedimos, si es que es desfibrilable, con el otro brazo como hemos mencionado.
Recuerden que vamos a utilizar tres drogas, ¿sí? Lo que es la adrenalina o epinefrina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. La amiodarona, primera dosis de 300 miligramos, la segunda es de 150. La lidocaína de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, y la segunda va a ser de 0,5 a 0,75. Estas son las causas reversibles de las 5 H's, de las 5 T's, que ustedes deben de identificar y deben de tratar estas causas para que sea potencialmente reversible la parada cardiorrespiratoria. Las H, hipovolemia, hipoxia, acidosis o hidrogeniones, hipohiperpotasemia, hipotermia. En las T, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Muy bien, eso sería por mi parte, chicos. ¿Alguna pregunta, algo que